Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bien, yo quiero continuar hablando lo que hablé la última vez que estuve acá, que fue acerca de la oración. ¿Se acuerdan? Establecimos algunos principios sobre la oración y que la transformación de la mente, el cambio de mente, para tener un cambio de pensamientos, tenía que cambiarnos el lenguaje. ¿Se acuerdan? Entonces, si tenemos la mente de Cristo, tenemos los pensamientos de la mente de Cristo, la sabiduría de la mente de Cristo y el lenguaje de la mente de Cristo. Así que nuestra oración debe estar sujeta a la mente de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Dice el apóstol Pablo a los Corintios: les ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa. Subraye la palabra hablar, que todos habléis una misma cosa. Hermanos, el lenguaje, las palabras dejan de ser inocentes cuando usted tiene la información en su vida de que usted es el templo del Espíritu Santo, de que usted posee la mente de Cristo y que usted está para manifestar a Cristo en la tierra. Entonces sus palabras se vuelven una responsabilidad al momento de orar. Yo tengo responsabilidad al momento de orar. Tengo que tener el cuidado de lo que estoy diciendo. Tengo que tener la atención de lo que estoy declarando, porque mis palabras me hacen responsable de lo que estoy diciendo. Entonces dice Pablo: les ruego, hermanos, a la iglesia de Corintios, que todos hablen una misma cosa. Entonces anote allí en algún lugar que la oración en el nuevo pacto, la oración efectiva del cuerpo, es que todo el cuerpo entienda lo mismo al momento de orar. Porque donde más hay divisiones no es tanto en los pensamientos que tenemos, sino en las oraciones que hacemos. Unos oran porque todo está cumplido y otros oran para que se cumpla. Unos tienen la oración del viejo pacto esperando que algún día se haga, y otros tienen la oración del nuevo pacto de que ya está hecho. Entonces, note usted que no todos oramos iguales, porque cada uno ora de acuerdo al entendimiento que posee. Entonces, los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, y Él les dio una enseñanza práctica, pero esa enseñanza práctica fue antes de la cruz. Y en esa enseñanza Él les enseñó a declarar: vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo y en la tierra. Pero una vez que Cristo vino a la cruz, el reino ya fue establecido. Yo no puedo seguir orando para que el reino venga, porque el reino ya vino en Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces es muy importante que usted, porque posee el Espíritu Santo, aprenda a orar con el lenguaje del Espíritu. Por eso la Biblia dice que el Espíritu ora como conviene, porque Él intercede por nosotros de la manera correcta en la que nosotros necesitamos orar. Entonces, es importante que usted a veces vaya creciendo en esto. ¿Por qué? Porque no es algo que uno aparezca de un día para otro siendo el mejor orador de la historia, sino que es algo que vamos descontaminándonos. Nuestra mente se va descontaminando de palabras que son como muletillas, que están guardadas adentro de nosotros y la decimos por costumbres. Y después que la decimos, pero bueno, esto no era así. Sin embargo, por estar en el lenguaje, tienen que ir siendo sacadas de nuestra mente. Entonces, la razón por la cual tenemos estas enseñanzas es para que Dios nos vaya enseñando a sacar de nosotros las palabras que tienen que ser sacadas y poder orar correctamente. Amén. ¿Cuántos quieren aprender a orar? Amén. Ok.
Entonces, la unidad, dice el apóstol Pablo, si todos hablan una misma cosa, ustedes van a poder entender que no tiene que haber entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Anote por ahí en algún lugar, una misma mente y un mismo parecer. Que todos podamos pensar lo mismo y ver lo mismo desde la mente de Cristo. Cuando el apóstol dice que todos tengan una misma mente, no es la mente del apóstol o del pastor o la mente del predicador, sino que nos está hablando acerca de la mente de Cristo. Que todos tengan una misma mente y que todos tengan un mismo parecer. ¿Para qué? Para que todos puedan hablar lo mismo. Decirle al que está al lado tuyo, tu mente y tu parecer provocan tu oración. Vamos, dígaselo. Tu mente y tu parecer provocan tu oración. Entonces, mientras Dios está trabajando sobre nosotros para manifestar la mente de Cristo, vamos a tener el parecer que Dios quiere darnos y vamos a tener el lenguaje, vamos a orar correctamente. Amén. Entonces, es importante que arranquemos todo tipo de división dentro de la congregación que está manifestada en las oraciones. ¿Por qué? Porque cada uno ora de acuerdo a su parecer y de acuerdo a lo que aprendió y de acuerdo a lo que cree que sabe y de acuerdo a lo que cree que el Espíritu le habló. Entonces, no puede haber unidad de espíritu en una familia o en una congregación cuando cada uno ora lo que bien le parece. Entonces, como Dios está recuperando el sentido de oración de esta casa, ¿cuántos dicen amén a eso? Amén. Dios está recuperando el sentido de oración. Dios nos está diciendo, si van a orar, oren bien, no oren cada uno lo que le parece. Tengan toda una misma mente y tengan todo un mismo parecer. Entonces, ¿quién determina la mente de la iglesia? Es Cristo. Y quien determina el parecer de la iglesia es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, ningún ser humano puede usurpar el lugar que le corresponde a Cristo. No oramos como le guste al hermano fulano o como le guste al pastor fulano. No oramos para que no se ofenda fulano, sino que oramos conforme a la mente y al parecer de Cristo. Y eso nos sostiene en unidad. San Juan 15:5 dice lo siguiente. Usted conoce este pasaje. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La oración en el nuevo pacto, la oración después de la cruz de Cristo, manifiesta comunión de la unidad que usted tiene con Jesucristo. Es decir, que tu oración es la manifestación de la comunión que tenés con Cristo. Amén. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, yo los pongo para que ustedes lleven frutos. Sepan algo, separados de mí nada podéis hacer. Diga, nada puedo hacer. Ni siquiera orar, diga. Separado de Cristo no podemos hacer nada, entonces no podemos orar sin comunión, sin estar en Cristo. Permanecer en Cristo y tener comunión con Cristo hace que usted y yo oremos en comunión con Cristo. Entonces la oración del nuevo pacto es la comunión con el Padre a través de Cristo. Estoy teniendo comunión con el Padre a través de su Hijo. Tenga en cuenta usted este principio. Dios no recibe nada que no haya nacido en Él. Entonces tu oración tiene que haber nacido en Dios primeramente para que Cristo, que lo establece en tu espíritu, pueda declararlo a través de tu boca, y esto que nació en Dios vuelve a Dios.
Porque Dios es un Dios que se reconcilia consigo mismo. Y como Dios se reconcilia consigo mismo, Dios busca de tu vida lo que es de Él, lo que Él estableció. La idea de que venga Jesús a morir a la cruz fue de que Dios quería reconciliarse consigo mismo, pero el hombre estaba en pecado, entonces Dios no podía reconciliarse consigo mismo en un hombre que tenía una naturaleza de pecado. Cuando murió Jesucristo y nació una nueva naturaleza en la humanidad, ahora Dios se reconcilió consigo mismo en todos los hombres. Entonces Dios lo que busca de tu vida no es una oración que nace de la mentalidad de Adán, sino una oración que nace de la mente de Cristo, de la naturaleza de Dios que está en tu vida. Desde esa naturaleza Dios escucha la oración, porque nace en Él y vuelve a Él. Amén. Ok. Entonces, anote, la oración en el nuevo pacto es la comunión con el Padre. Dice Romanos 11:17, si las ramas, algunas ramas fueron quebradas, tú siendo olivo silvestre fuiste injertado en el lugar de ella y fuiste hecho partícipe de la raíz y de la savia del olivo. Esto nos está diciendo que en el pueblo de Israel algunas tribus fueron arrancadas para que los gentiles fueran insertados en el cuerpo de Cristo. Ahora usted y yo fuimos insertados en el pueblo de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo y fuimos hechos partícipes de la savia y del olivo. Eso significa que usted, aunque no es israelita, aunque no es judío, puede tener comunión con Dios a través de Cristo. Amén. Para eso se quebraron ramas del olivo original y se injertaron las ramas de un olivo silvestre. ¿Cuál era el olivo silvestre? Todos los gentiles que no merecían salvación, con una naturaleza corrupta, con una naturaleza que no era la del pueblo elegido. Entonces el Señor sacó a esos gentiles y los plantó en su pueblo. Ahora todos los que creemos en Cristo somos el pueblo de Dios. Amén. ¿Amén o no amén? Entonces, en esa comunión es que usted ora, en que usted fue injertado en el olivo original. Usted fue injertado en la savia. Dice el apóstol Pedro que nosotros fuimos hechos participantes de la naturaleza divina. Eso significa que la oración es el resultado de una naturaleza. Anote eso en algún lugar. La oración es el resultado de una naturaleza. Es una naturaleza manifiesta. Segunda de Pedro 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Entonces allí dice que usted y yo fuimos hechos participantes de la naturaleza divina. Entonces esto no es algo a futuro, usted ya fue hecho participante de la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Dios en Cristo y en usted están manifiestas. Entonces la oración es una cuestión de naturaleza. Yo oro conforme a la naturaleza que tengo. No es algo que yo puedo aprender desde una sabiduría intelectual, sino que es una manifestación de naturaleza. La oración no tiene que ser una carga para nosotros, no tiene que ser una obligación y cansado, es decir, estoy cansado de orar, pero tengo que hacerlo. No, porque es naturaleza. Eso fluye, eso se establece. Para algunos la oración les aburre, ¿sabe por qué? Porque no lo hacen desde la naturaleza, lo hacen desde sus fuerzas, lo hacen desde la mente de Adán. Entonces, desde la mente de Adán, yo me quedo sin entender nada
me canso, no encuentro palabras, no tengo frases para decir, me pierdo, mi mente se me va por ahí, y es porque no estoy orando de acuerdo a la naturaleza que poseo, sino que estoy orando desde la naturaleza de Adán, desde mi mente, y no desde el Espíritu. ¿Me está entendiendo? La oración en el nuevo pacto, la oración que Dios en este tiempo está estableciendo, es una oración conforme a la naturaleza que usted posee. La oración es el lenguaje de la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Antes de hacer esta declaración dice: ¿quién conocerá el Espíritu de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Dice: ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La iglesia posee la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, mueva su mano y diga: yo poseo la mente de Cristo. Dígalo por fe. Si no se anima, si la incredulidad de Adán que está adentro le dice: bueno, tenés la mente de Cristo, usted dígalo por fe, porque la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que cada uno de los que estamos aquí adentro tenemos la mente de Cristo. Dios no miente, Dios es veraz, así que si está en la Biblia es para mí y es para usted, o es para usted y es para mí también. Entonces, la oración es la manifestación de la mente de Cristo, es el lenguaje de la mente de Cristo. Es muy sencillo esto. Para perfeccionar nuestra oración debemos revisar si Cristo estaría declarando lo que nosotros estamos diciendo. Mire qué sencillo. ¿Cómo sé si estoy orando correctamente? Póngalo a Cristo en su lugar. Imagínese usted si Cristo diría las palabras que usted está diciendo. Y ahí usted se va a dar cuenta si está orando desde la mente de Cristo. Porque esto, como es natural, uno no se da cuenta que al momento de orar es Cristo el que está orando a través de nosotros. Ningún ser humano tiene la autoridad para reprender a Satanás. Porque dice Judas que los hombres oran incorrectamente y reprenden a Satanás. Y Judas dice: ni el mismo arcángel Miguel se animó a proferir contra Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Y dice Judas: pero algunos se levantan contra espíritus superiores para declarar cosas y decir cosas contra las autoridades y potestades superiores. Ahora, lo que está diciendo Judas ahí es que desde la naturaleza de Adán, absolutamente ningún hombre tiene más autoridad que Satanás. Pero desde la naturaleza de Cristo, cuando usted reprende, no es usted el que está reprendiendo, es el Cristo que está en usted, el que tiene la autoridad y el que puede posicionar a Satanás en su lugar de derrota, en su lugar de vencido. Porque la Biblia dice que la iglesia le dará a conocer a las tinieblas, a los principados y a las potestades, la sabiduría de Dios. Ahora, esa sabiduría se manifiesta mediante lo que usted ora. Cuando usted ora con sabiduría, las tinieblas saben que el que está declarando a través de usted es Cristo. Cuando usted reprende a Satanás entendiendo que no es su autoridad, sino el Cristo que lo posee a usted, usted se va a dar cuenta que todo es por gracia. Amén. Entonces, en cuestiones de guerra espiritual, no somos los seres humanos los que poseemos la autoridad, sino que Cristo que está en nosotros es el que tiene toda autoridad, todo dominio. Amén. Y cuando Cristo fluye a través de usted, entonces Cristo establece esa victoria. Dice Génesis 1:12: produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces el principio es fundamental.
Cada semilla reproduce según su especie. La ley de la siembra y de la cosecha no fue anulada en el nuevo pacto. Es muy importante que usted tenga en cuenta esto. Dios estableció que toda ley de multiplicación venga a través de semilla. Todo lo que usted quiera multiplicar, sea espiritual, sea emocional o sea natural, financiero, se multiplica mediante semillas. No existe la multiplicación fuera de esta ley de Dios. Dios dijo: voy a ordenar la naturaleza. Él creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y estaba vacía. Habían tinieblas sobre la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, en estos versículos del Génesis nos está dando a entender que sucedió algo que provocó un caos, que provocó tinieblas y que provocó desorden. Entonces Dios dice: tengo que ordenar mi creación. Y la Biblia dice que Él separó la luz de las tinieblas, separó el día de la noche. Él separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, separó los cielos de la tierra. Dios empezó a traer separaciones para ordenar su creación. Y después que Dios la ordenó, dijo: ahora voy a inventar la multiplicación. Y la multiplicación la voy a inventar mediante semillas. Entonces, que se produzca en la tierra árboles, que se produzcan hierbas y que tengan semilla, y que cada semilla reproduzca según su género y según su naturaleza, y que esto traiga fruto, y que el fruto dé más semillas, y que las semillas den más árboles, y que los árboles den más frutos. Y la ley de la multiplicación fue establecida sobre la tierra. ¿Me va siguiendo? Todo lo que se multiplique necesita una semilla. Entonces los seres humanos somos multiplicados por una semilla que se llama espermatozoide. Y tiene que entrar en un óvulo, ¿para qué? Para que haya multiplicación. Los animales se multiplican. Todas las frutas, las verduras se multiplican a base de semilla. Entonces no existe naturalmente la multiplicación si no es a través de semillas. ¿Estamos bien? En el nuevo pacto el apóstol Pablo dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. ¿Por qué? Porque la ley de la siembra y de la cosecha sigue vigente hasta el día de hoy, y aún en el nuevo pacto Dios dejó al ser humano como una semilla del reino sobre la tierra. Usted es una semilla del reino y usted tiene que reproducir según su naturaleza, no según la naturaleza de Adán, sino según la naturaleza de Cristo. Para mucha gente es bueno tener el salón lleno de muchas personas. Y usted tiene que entender que a Dios no le interesa multiplicar congregaciones. A Dios le interesa multiplicar la naturaleza de su Hijo. Dios no quiere tener más religiosos de los que ya hay. No quiere Dios tener más legalistas de los que ya hay. Todo el mundo quiere multiplicar su congregación. Y Dios no quiere multiplicar congregaciones. Dios quiere multiplicar la naturaleza de su Hijo en las personas. La idea de Dios en usted es que usted manifieste la naturaleza de Cristo, y que cada persona que entre a este lugar pueda también manifestar la naturaleza de Cristo. Entonces Dios lo que está intentando es que nosotros multipliquemos la naturaleza que poseemos, porque cada semilla reproduce según su especie. Y si no tengo la naturaleza de Cristo, voy a reproducir más religiosos. Por eso es que cuando entran, lo primero que le enseñamos son formas. Haga esto, hágalo así, ore así, cierre los ojos, levante las manos, cante así, arrodíllese, tírese al suelo, haga. Todo lo que le enseñamos son formas, y ahí no estamos reproduciendo la naturaleza de Cristo, estamos reproduciendo el formato que nosotros poseemos.
Ahora, usted es una semilla en la tierra, no para reproducir formatos, usted es una semilla para reproducir la naturaleza de Cristo, la que usted tiene. Entonces, como usted posee esa naturaleza, yo declaro que en el 2018 y en el 2019 nos vamos a reproducir no en conocimiento ni religiosamente, sino en la naturaleza del Hijo. Amén. La gente entenderá el Cristo que está dentro de ellos y podrá actuar desde la naturaleza del Hijo. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios está ordenando, la idea de Dios es multiplicar. Decirle que está al lado tuyo, anímate. Porque si Dios te está ordenando, la idea de Dios es multiplicar. ¿Ves? A nosotros no nos gusta el orden, ¿por qué? Porque la corrección nos trae malos recuerdos. ¿Por qué? Porque desde que fuimos criados y desde que tenemos uso de razón, toda corrección venía por algo malo que nosotros habíamos hecho. Entonces, cada vez que nos corregían era porque le habíamos errado, porque nos habíamos portado mal, porque no servíamos, porque éramos inútiles, porque no habíamos aprobado el examen, porque no pasamos de grado. Todas correcciones que nosotros recibimos en la vida fue por algo malo. Entonces no podemos imaginarnos un Dios que nos quiere corregir para multiplicarnos. ¿Por qué? Porque para nosotros el orden, la corrección es un castigo. Y para Dios no. Para Dios no es un castigo. Para Dios es la idea de que si lo ordeno a este, lo voy a poder multiplicar. Entonces, cuando ordenó la creación, dijo, ahora sí, sean las semillas, y que las semillas den árboles, y que los árboles den fruto, y que den más semillas, y que den más árboles, y que den más frutos. Entonces, allí se estableció una ley. La naturaleza reproduce. Usted ora lo que usted es. ¿Por qué? Porque la oración es por naturaleza. Amén. Anímese. Porque esta palabra es para animarlo, no es para deprimirlo. Si usted se deprime, lo está escuchando con la mente de Adán. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ¿ves? Ahí está la mente de Adán. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque para él, para ese hombre natural, las cosas del Espíritu son locura. ¿Ves? Y no las puede entender, porque la mente de Adán no entiende la revelación. La mente natural no entiende la revelación. Por eso usted tiene la mente de Cristo. Porque si usted quiere cuadrar todo en su mente natural, usted no va a entender nada. Pero como usted tiene la mente de Cristo, usted sí va a poder entender. No las puede entender porque se han de examinar o se han de discernir espiritualmente. Entonces la oración no puede ser generada desde la mente de Adán. No es una oración natural. No puedo orar enojado, no puedo orar fastidiado, no puedo orar con mis emociones a flor de piel y manifestar en la oración las emociones que poseo. Ya me cansé de esto y voy a orar. Hermanos, hay gente que equivocadamente dice, yo me planté delante de Dios y le dije unas cuantas cositas a Dios. Yo me imagino la paciencia que Dios ha tenido con esa gente. Porque el ser humano ha crecido tanto en soberbia que se ha llegado a creer que puede ponerle los puntos a Dios. Y la oración no puede ser el fruto de mis emociones. ¿Por qué? Porque la oración es por naturaleza. Es por la naturaleza de Cristo, es por la mente de Cristo. Entonces la oración que nace desde la mente de Adán, Dios no la recibe.
Esa gente que reniega contra Dios, Dios no lo está escuchando. Le dejo un montón de cositas a Dios. Qué bueno, Dios ni te escuchó, porque Dios solamente escucha la naturaleza de su Hijo. Decirle que está al lado tuyo, menos mal que no nos escuchó el Señor algunas oracioncitas que nos mandamos, Santo de la Gloria. Hermanos, menos mal que Dios no me escuchó a mí cuando oré desde el alma. Teléfono para Puerta del Reino. Menos mal, hermanos, que Dios no atiende a las oraciones que son nacidas en la carne. Dios atiende a las oraciones que son nacidas en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede percibir lo espiritual, porque para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura y han de discernirse espiritualmente. Entonces la oración espiritual nace de tu espíritu, de tu ser espiritual, que tiene comunión con Dios. Cuando usted dice, Dios no me escucha, es porque usted está orando en la carne. Decirle que está al lado tuyo, te están hablando. Vamos, anímese, hermanos, vamos a aprender a orar. Y eso nos va a dar resultados. Eso nos va a dar consecuencias. Si aprendemos a orar, entonces lo que declaremos desde el Espíritu de Cristo, desde la mente de Cristo, como seres espirituales que somos, va a traer resultados y vamos a ver la gloria de Dios manifiesta. Amén. Yo quiero aprender, no sé usted. Entonces, Efesios 2:6. La oración es el gobierno declarado por la voz de Cristo en su iglesia. La iglesia posee el gobierno de Cristo. Entonces, toda oración que nosotros hacemos tiene que ser la voz de Cristo estableciendo ese gobierno. Se nos asignó un reino. Jesucristo dijo, yo les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Ok, reino es gobierno. Usted es el gobierno de Dios en la tierra. Dice Efesios 2:6, juntamente con Él nos hizo sentar, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. Vamos, anote ahí la oración del resucitado. Usted no ora como el Jesús que andaba en la tierra antes de la cruz. Usted ora como el resucitado, como el Cristo que venció la muerte, como el Cristo que venció absolutamente todo el pecado. Usted ora desde la naturaleza del resucitado. Lea el Nuevo Pacto o lea los libros del Nuevo Pacto, donde Jesucristo aparece resucitado a la gente, y usted va a ver que el lenguaje, el idioma de ese Cristo no es muy parecido al que tenía mientras estaba en la tierra. ¿Por qué? Porque el Cristo reinante, el Cristo gobernante, el Cristo que fue posicionado sobre todo principado y sobre toda potestad, ya no está en el cuerpo de un hombre que está bajo el pecado y bajo la muerte. Ya no está en el cuerpo del primer Adán, bajo las leyes que tenía la humanidad, sino que está por encima de todas las cosas como vencedor absoluto, como victorioso, como rey glorioso. Entonces usted tiene la oración del resucitado. Dice la Biblia, asimismo, juntamente con Él, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Decirle que está al lado tuyo, te hizo sentar en los lugares celestiales. Vamos, dígaselo. Cristo te resucitó y te hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Eso qué significa? Usted tiene que tomar el enfoque desde donde usted está orando. Porque cuando usted ora, algunas oraciones dan lástima, hermanos.
¿Y sabe por qué damos lástima? Porque no estamos orando desde los lugares celestiales donde fuimos posicionados. Estamos orando desde la tierra, y como en la tierra lo vemos todo mal, y vemos que todo está para atrás, y vemos que hay puros problemas, y vemos que hay puros demonios, y puras enfermedades, y puras maldiciones, y pura brujería, y tanta cosa que hay en la tierra. Si yo oro desde la tierra, entonces voy a tener que enfrentarme contra todo ese sistema y me voy a deprimir. Por eso mi oración da lástima, porque estoy orando como un deprimido que necesita fuerza todos los días para levantarse, porque pobrecito tiene que enfrentar todo el sistema tierra. Pero cuando usted ora desde los lugares celestiales, donde usted está sentado con Cristo, usted ora como gobernante, no como un sufriente. Entonces la oración es un gobierno declarado por Dios en la voz de Cristo, la que usted y yo poseemos. Efesios 3:10, anótelo en algún lugar. Entonces oramos desde los lugares celestiales. Si usted escucha a alguien orando, dígale: deja de orar desde la tierra y posicionate donde Cristo te posicionó. Amén. Hermanos, si seguimos orando desde la tierra, vamos a seguir sufrientes. Nuestras oraciones va a ser la conmiseración de lo que sufrimos. Y esa oración, lamentablemente, no es oída. La oración oída es la que nace desde el Espíritu. Y para que nosotros oremos espiritualmente, tenemos que llegar a un grado de madurez, donde ya no atendamos a los sufrimientos de nuestra alma, sino que podamos vencer los sentimientos, las emociones y todo lo que nos produce a veces orar. Porque vea usted, cuando un cristiano está muy alegre, muy contento y que todo va en triunfo, no ora mucho, lo disfruta. Pero cuando está en necesidad, en escasez, en tribulación, cuando les pasan cosas, vuelve a la oración como tiro, ¿verdad? Porque hay que orar al Santo de la Gloria. ¿Pero por qué es eso? Porque somos seres emocionales que oran de acuerdo a las emociones. Efesios 3:10, para que la multiforme gracia de Dios, o sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. ¿Por qué usted tiene que orar desde los lugares celestiales donde está sentado con Cristo? Porque ahí tenemos una función: dar a conocer. Decirle que está al lado tuyo: dar a conocer. Tenemos una función, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Mueva su mano, diga: por medio de nosotros. Vamos, dele, que me están dando ganas de predicar. Diga: por medio de nosotros tiene que ser dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Entonces nosotros como iglesia damos a conocer la sabiduría de Dios. Cuando usted habla, usted está dando a conocer la sabiduría de Dios. Cuando usted ora, usted está dando a conocer la sabiduría de Dios. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Diga conmigo: principados y potestades. Mire, si nosotros entendiéramos esto, entonces la guerra que nosotros tenemos contra principados y contra potestades y contra Satanás y contra todos los bichos que se mueven en la oscuridad, esa guerra sencillamente es adjudicada en victoria para usted y para mí cuando nosotros declaramos la sabiduría de Dios con nuestra boca.
Cuando usted está declarando la sabiduría de Dios es porque usted está orando desde la naturaleza de Cristo, desde la mente de Cristo. Usted está orando como un ser espiritual, y todo lo que le enseñé esta noche acerca de la oración. Cuando usted está orando allí, representando al Hijo, entonces las potestades, los principados están escuchando, no a usted, está escuchando al Hijo, a Cristo, lo que Cristo está declarando a través de usted. Entonces la iglesia le da a conocer a esos principados y potestades el gobierno de Dios, la sabiduría de Dios. Amén. Por eso muchos demonios no tienen problema con una iglesia que aprendió sencillamente a reprender espíritus. Reprendo al diablo, reprendo al demonio, reprendo al brujo, reprendemos a todos lados. Pero si no estamos orando desde la naturaleza de Cristo, los principados y las potestades ni siquiera se enteraron que hay alguien declarando algo. ¿Por qué los brujos se burlan de la iglesia y algunos hasta vienen y se congregan? Porque las declaraciones de la iglesia no son conforme a Cristo, sino que son patrones que aprendimos de oración. La oración es la seguridad que Dios posee. Escucha esto porque es un misterio. Es la seguridad que Dios posee, es la paz que Dios tiene de haberse reconciliado consigo mismo. Cuando Dios escucha una oración de su naturaleza, Dios se está escuchando a sí mismo. Mire, dice así, 2 Corintios 5:18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Diga consigo mismo. Vamos, dígalo otra vez, consigo mismo. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios se reconcilió consigo mismo. ¿Por qué es esto? Cuando Dios creó a Adán, dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces dice la Biblia que Dios sopló su espíritu sobre Adán. Entonces la naturaleza de Dios estaba sobre Adán. Dios sopló su imagen, su semejanza y el hálito de vida o el aliento de vida sobre Adán. Dios estaba dentro de Adán. Usted conoce esto. Cuando Adán desobedece, entra en pecado bajo el gobierno de la muerte y Dios se sale de adentro de Adán. Se rompe la comunión. Entonces Dios tenía que reconciliarse con la imagen, con la semejanza y con el soplo que Él le había dado a Adán. Y para reconciliarse con eso, para que Dios se pudiera reconciliar consigo mismo, era necesario que muriera la naturaleza de pecado de Adán. Entonces, cuando vino Jesucristo a la cruz, lo que Cristo hizo muriendo en la cruz fue que Dios pudiera reconciliarse consigo mismo. Otra vez Dios se reconcilió con la imagen y semejanza que Él le había puesto a Adán y con el soplo que Él había soltado sobre Adán. Dios se reconcilió consigo mismo por la muerte del Hijo. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Entonces, usted está reconciliado con el Padre a través de Cristo. Cuando usted ora, Dios está reconciliado con el Hijo. Entonces Dios se oye a sí mismo porque escucha al Hijo y el Hijo dice lo que el Padre dice y el Espíritu dice lo que oye decir al Padre y al Hijo.
Entonces, cuando dice Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os hará saber todas las cosas, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre. Y los hará saber, Él os hará saber eso. Entonces, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que usted tiene, le hace saber a usted lo que oye del Padre. Entonces, cuando el Padre habla, el Espíritu le enseña a usted, usted ora y Dios, reconciliado consigo mismo, puede oírse a sí mismo. Cuando usted adora, es lo mismo. Toda adoración que el Padre recibe nace en Él primero para venir a nosotros y para volver a Él. Entonces, la oración es la paz de Dios, de haberse reconciliado consigo mismo y de poder escuchar la voz de Cristo en nosotros, en la iglesia. Cuando el Padre escucha la voz de su Hijo en usted y en mí, entonces el Padre se siente reconciliado y siente la paz de la reconciliación que nos dejó Cristo. Aprendamos a orar conforme el Espíritu. Es sumamente necesario. Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ves? La oración es el resultado de lo que tenemos adentro. Si usted tiene la naturaleza de Cristo, su oración como resultado manifestará la naturaleza de Cristo. Cualquier otra naturaleza que usted posea se manifiesta a través de las palabras, a través de la boca. Por eso usted se da cuenta cuando está delante de un resentido, porque todas las palabras que salen de su boca es del resentimiento que tiene. Usted se da cuenta cuando está delante de un deprimido. ¿Por qué? Porque todo lo que sale de su boca es la depresión que tiene adentro, el dolor que tiene guardado. Usted se da cuenta de la gente que tiene raíces de amargura, porque todo lo que te habla tiene que ver con el dolor que guardó adentro, que tiene acumulado. Usted se da cuenta de la gente que tiene rechazo. ¿Por qué? Porque todo lo que habla tiene que ver con que nadie lo quiere, con que todos lo desprecian, con que todos lo echan, con que no se siente integrado, con que no se siente parte. Ahora todo, dice la Biblia, todo lo que habla nuestra boca es el resultado de lo que tenemos en el corazón. Amén. Entonces dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones. Para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones. ¿Qué significa? Habita en el corazón. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso significa que todo es una cuestión de naturaleza. Para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones. Entonces, el hombre bueno tiene que ver con la naturaleza de Cristo. Y el hombre malo tiene que ver con la naturaleza del primer Adán, la naturaleza del pecado. Usted puede sacar las cosas conforme al corazón de Cristo que está en usted o conforme a toda la carnalidad que poseemos. ¿Ves? Jesucristo dijo esto de los hombres. No puede el hombre, el árbol bueno dar frutos malos. No puede el árbol malo dar frutos buenos. ¿Por qué? Recuerda el principio. Cada semilla reproduce según su especie, según su naturaleza. Si el hombre es malo, va a tener frutos malos. Si el hombre tiene la naturaleza buena de Cristo, va a tener frutos buenos. Entonces Jesús dijo esto: por sus frutos ustedes conocerán el árbol, por sus frutos ustedes conocerán a la gente. ¿Por qué? Porque somos el resultado de la naturaleza
que poseemos. Entonces, tendríamos que dejar de echarle la culpa al diablo. Yo no soy el abogado del diablo, ni mucho menos, pero tendría que dejar de culpar a Satanás cuando estoy teniendo frutos de una naturaleza que yo estoy alimentando. Porque yo puedo decir, el diablo me hizo caer, el diablo me puso un tropiezo, ahora caí en pecado, ahora cometí este error, cometí esta equivocación, pero yo tengo que entender que Jesucristo dijo que el árbol, de acuerdo a la naturaleza que tiene, va a tener frutos. Y ahí no lo nombró al diablo. Ahí lo que dijo es, ustedes van a ser responsables de los hechos que ustedes cometan, de la conducta que ustedes tengan, porque eso va a obedecer a la naturaleza que ustedes alimenten. Si ustedes alimentan la naturaleza de Cristo, ustedes van a tener los frutos de Cristo. Si ustedes alimentan la naturaleza de Adán, ustedes van a tener los frutos de su carne. Entonces Dios nos reconcilió consigo mismo, ¿para qué? Para que nuestra naturaleza le dé frutos. Oramos de acuerdo a la naturaleza que poseemos. El hombre bueno es Cristo. La Biblia dice, vestíos del nuevo hombre que está creado según Dios. Ese es el hombre nuevo, el hombre bueno. Cuando Jesús andaba en la tierra, Él todavía no estaba manifestando al hombre nuevo, al hombre bueno. Por eso alguien le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Él dijo, no me llaméis bueno. No hay ninguno bueno en la tierra, sino solamente el Padre que está en los cielos. Eso lo dijo Jesús. Pero después de la cruz, el hombre bueno habita en nuestros corazones y se llama Cristo. Amén. Usted tiene al hombre bueno. Así que usted tiene mucho para orar con esta naturaleza de Cristo. Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifiesto ahora por las escrituras de los profetas. Según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Estaba oculto, un misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos. La revelación de Cristo estaba oculta. Dice, pero ahora ha sido manifiesto. Y ha sido manifiesto por las escrituras de los profetas. Entonces, una oración profética en usted y en mí tiene que ver con que la oración manifiesta una verdad eterna que está cumplida en Cristo. Usted ora lo que está cumplido en Cristo. Usted ora la verdad que es Cristo. Usted ora lo que anunciaron los profetas. Usted ora el testimonio que dio la palabra, que dio las escrituras. Eso es lo que usted ora como algo que está cumplido, no como algo que viene, sino como algo que está cumplido. La oración profética es declarar lo que ya está cumplido en Cristo. En nuestra realidad vemos la enfermedad, pero la oración profética es declarar que ya somos sanos, que ya estamos libres. Esa es la oración profética, declarar la verdad eterna que ya fue cumplida en Cristo y que fue anunciada por los profetas. Entonces Pablo dice, esto era un misterio que estaba oculto, pero ahora ya fue dada a conocer. Entonces oremos correctamente declarando lo que está establecido. Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué sienten los oyentes cuando te escuchan? Cuando te oyen. Mire, hay gente con la cual no se puede hablar porque uno sale más amargado que ese.
porque te está tirando todo el día esto, que el otro, que aquello, que Entonces dice el apóstol, ninguna palabra corrompida. ¿Cuál es la palabra corrompida? Para nosotros serían las malas palabras, los insultos. Para nosotros una palabra corrompida sería las malas expresiones. Eso sería una palabra corrompida. Y el apóstol Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Teniendo en cuenta algunos pasajes y expresiones del apóstol Pablo, yo me pregunté y dije, ¿a qué les llama palabra corrompida? Cuando él en este pasaje dijo esto, en este otro dijo esto otro. Y para él eso que dijo no eran palabras corrompidas. Y después él mismo lo aclara, que salga de vuestra boca las palabras necesarias o que sean buenas para la necesaria edificación. Una palabra corrompida para el apóstol Pablo es una palabra que destruye, es una palabra que no edifica y hasta puede ser bíblica, pero no suma al propósito de Dios, a la naturaleza de Dios. Entonces Pablo dice que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que edifique a los oyentes. La gente que te escucha tiene que ser edificada con lo que escucha de tu boca. Imagínese el que se para a conversar con usted en la calle. Si ese no es edificado con lo que usted habla, entonces puede ser que haya salido de nosotros palabras corrompidas. Por eso usted tiene un mensaje de fe, de aliento, usted tiene un mensaje de amor, usted tiene un mensaje que tiene que ver con la naturaleza de Cristo. ¿Para qué? A fin de dar gracia a los oyentes. Toda gente que te escuche va a escuchar a Dios. Y Dios no está destruyendo gente. Dios está edificando gente. Por eso las palabras corrompidas son las que destruyen. Estoy escribiendo algo sobre un tema que lo estaba escribiendo en Facebook también, que se llama verdades contaminantes. ¿Cómo puede ser que una verdad bíblica contamine la mente religiosa de las personas para no obedecer a lo que la Biblia nos pide que nosotros hagamos? ¿Sabe que Satanás usaba la Biblia para tentar a Eva? Le dijo, con que Dios ha dicho que no comas de este fruto. Sí, es verdad, y Dios me dijo que si le toco también voy a morir. No, es que Dios no quiere que esto, que lo otro. Ahora, él entró con una palabra. Satanás, la serpiente, entró con una palabra a los oídos de Eva para corromper una simiente, para sacarlos del propósito. ¿Sabe lo que me dijo Dios? Que habían palabras que eran ciertas y verdaderas, pero que estaban corrompiendo la simiente para sacar del propósito a la gente. Entonces hay un montón de gente diciendo cosas ciertas y verdades bíblicas, pero no están cumpliendo el propósito que Dios les dio. Y ahí andan, súper revelación, súper verdades, pero fuera del propósito. Cuando Jesús estaba en el desierto, apareció Satanás. ¿Qué trajo otra vez? La palabra. Vino a tentar al mismo verbo con las escrituras. Cristo es la palabra viva. Cristo es el verbo. Lo dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es el verbo. Y aparece Satanás para nombrarle de la escritura algunas palabras para tentarlo.
Tírate de arriba al pináculo. Está escrito, a sus ángeles mandará para que te guarden. Mire la astucia de Satanás. ¿Qué quería Satanás ahí? Que se tirara a Jesús, Dios lo iba a salvar, o él mismo se iba a salvar. Pero ¿qué pasaba? Se iba a corromper el propósito. Por una palabra. Estamos en tiempos donde una palabra bíblica mal enseñada puede corromper el propósito. ¿Por qué? Porque la serpiente otra vez está tentando a la iglesia de Cristo con palabras que no salen de la Biblia y no salen de las verdades bíblicas, pero corrompen el propósito. Si se animó a tentarlo a Jesús, siendo Jesús el Cristo, mire si no se va a animar a tentarnos a nosotros, que somos la iglesia. Entonces el diablo ha cambiado, o no ha cambiado, es el mismo que le tentó a Eva y es el mismo que tentó a Jesús en el desierto, pero está usando otra vez esa estrategia. Y ya no es la estrategia del pecado, de la seducción y de cuánta cosa que ya hemos pasado por eso. Ahora la tentación es, los voy a tentar con la misma palabra, para que ellos entren en verdades bíblicas que los contaminen y los saquen del propósito. Eso es fuerte. Entonces dice el apóstol Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que da edificación y gracia a los oyentes. Cuando usted está orando, los oyentes están siendo edificados y ellos están hallando gracia. Póngase de pie. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Mire, este mensaje tendría que haberlo escuchado toda la iglesia y muchos más los predicadores de la casa. Hablemos una misma cosa, oremos una misma cosa, tengamos una misma mente, tengamos un mismo parecer. Ojo con las verdades que son verdades bíblicas, pero corrompen la simiente. Porque Satanás está usando las verdades bíblicas para sacar del propósito a los que están en ese propósito.